Vivimos un tiempo nosotros donde podemos ser dirigidos a estar viendo un montón de cosas, muchas circunstancias adversas que vienen sobre nosotros y hacernos perder realmente de los propósitos perfectos y eternos que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, hay muchas cosas que pasan en el mundo entero y que pueden desviar nuestra mirada y pueden hacer que nuestra dedicación esté puesta en las cosas que los problemas dicen o gritan o las circunstancias quieren enseñarnos. Y yo te pido, quiero que juntos luchemos para centrarnos en lo que sí es importante. Sin ignorar los acontecimientos que vivimos, volvamos a la palabra, volvamos al consejo de Dios, volvamos al deseo de Dios para nuestras vidas, volvamos a lo que Dios ya dijo, volvamos a escucharle a Él, volvamos a estar sensibles para que nosotros entendamos los sueños de Dios para nuestras vidas y que podamos alcanzarlos, cada uno de ellos, sin que se pierda ninguno. Qué alegría es estar siempre con ustedes, queridos hermanos. Mi cariño donde usted esté. Espero que todo esté bien en casa, que todo esté bien en su corazón, sobre todo, y que estemos nosotros listos para seguir caminando en pos de las promesas que Dios nos dio. Espero que en este tiempo juntos podamos nosotros edificarnos, aprender y tomar los valores que la Biblia nos da para ponerlos en práctica en cada uno de los aspectos de nuestra vida, en cada una de las decisiones que tenemos que tomar, en todo lo que somos y en todo lo que vivimos. Mi cariño para todos nuevamente, de veras es un gran gusto compartir con ustedes, pensar que en donde ustedes estén, en donde ustedes están, que el Espíritu de Dios esté ahí para dirigir sus corazones y orientar sus vidas hacia los propósitos que Dios tiene. La propuesta bíblica que quiero compartir la encontramos en un libro muy hermoso. Yo quiero pedirle, usted tiene todo el tiempo del mundo para poder disfrutar la lectura de este libro, el libro de Josué. Si usted lee desde el primer momento, el primer pasaje bíblico en Josué y todo lo que está implícito en este libro es muy hermoso. Y quiero leer dentro de todo lo que hay una porción que para mí es bien significativa. Hay mucho que leer, hay mucho que aprender, pero dentro de eso mucho, hoy quiero solamente dedicarme al capítulo 6 del libro de Josué. Y quiero leer esta historia que seguramente usted la ha escuchado. Y leo el versículo 1 del capítulo 6 de Josué y dice de la siguiente manera: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Lo que está pasando en esta historia es, recuerden, Moisés había guiado al pueblo de Dios por el desierto, pero ahora Moisés ya no está. Moisés no llegó al otro lado del Jordán y el encargo de dirigir a la conquista al pueblo de Dios se le da a Josué, sí, aquel fiel servidor de Moisés. Y en el capítulo 1 usted encuentra parte de esta historia, cómo el Señor le encomienda a Josué a hacer su parte, a permitir que él fuera el instrumento que Dios quería usar para llevar al pueblo suyo a la conquista de la tierra que él había prometido. Y yo quiero decir esto porque es importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros también, Dios tiene
conquistas para nosotros y Dios se ha fijado en nosotros para que alcancemos esas conquistas. Lo importante es preguntarnos qué estamos haciendo nosotros. Y ahora la historia dice que Moisés ya no está, ahora está Josué. Josué está dirigiendo al pueblo a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero el primer obstáculo para entrar a la tierra prometida, bueno, ya habían cruzado el Jordán, el río Jordán. Ahora se encuentran en el este de la tierra de Canaán, encuentran una ciudad llamada Jericó. Y la característica de esta ciudad es que estaba cerrada. Es decir, la entrada a la tierra que iban a conquistar tenía un obstáculo enfrente, una ciudad muy cerrada. Eso significa que estaba amurallada, era fuertemente protegida. Estaba cerrada, dice el versículo, bien cerrada, como haciendo un énfasis todavía más grande, que era como una ciudad impenetrable. Cuando hay una ciudad impenetrable, que es el lugar, es la puerta de entrada a Canaán, ¿cómo van a conquistar la tierra sin poder resolver este obstáculo que tienen enfrente? Canaán, les recuerdo, es la tierra de las promesas. Y dentro de esta historia hay varias cosas que suceden que yo quiero aprender de ellas. Siempre les invito a ustedes a leer la Biblia y a pensar en diferentes situaciones que pudieron estar pasando en el momento que las cosas que leemos nos muestran. La Biblia nos enseña que esta ciudad, que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, eso tiene que ver con la visita que hicieron dos espías anteriormente que Josué envió. Y dice la escritura, lo voy a leer, busquemos nosotros en Josué, en el capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Es una historia hermosa. Pero los dos espías llegan a ver cómo estaba la tierra, la ciudad de Jericó, porque ellos iban a reconocer todo el área, porque tenían que entrar por ahí para conquistar Canaán. Y leo el versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y sigue la historia. Conocieron a una persona y esta persona les dio alojamiento. Y bueno, paso al versículo 9. Esta persona está hablando con los espías y le dice a los espías: esta persona es de Jericó, es de la ciudad que están ellos viendo, espiando. Y ella dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Aquella mujer, Rahab, que tiene una característica de una vida muy mala, era una ramera. Aquella mujer se dio la tarea de cuidar a aquellos espías que venían del pueblo de Dios a ver cómo estaba la ciudad de Jericó. Esta mujer es la que les está diciendo a ellos, saben, el versículo 11, oyendo esto, oyendo todo lo que Dios ha hecho con ustedes, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Sí, Jehová es Dios en todo lugar y en todo momento. Y nosotros podemos tener esa convicción, esa seguridad de su cuidado, de su presencia, de su bendición para con nosotros. Así que aunque la ciudad de Jericó estaba bien cerrada, Dios es más grande que cualquier cosa
complicada que pueda haber en el camino para que nosotros alcancemos los deseos de Dios. Todo lo que Dios ha dicho para nosotros, aunque enfrente nuestro haya cosas muy difíciles, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y obviamente los dos espías habían escuchado de aquella mujer, cómo se sentían los habitantes de Jericó por causa del pueblo de Dios. Los habitantes de Jericó sabían que Dios estaba con el pueblo de Dios, y entonces tuvieron temor y sabían, su corazón había desmayado, no había aliento más. Sabían que el temor les había invadido y sabían que ellos iban a caer delante del pueblo de Dios. Sí, así es. Aquella mujer dijo eso, y vinieron los espías de regreso a donde estaba Josué, y leo el capítulo 2 de Josué, versículo 24. Y dijeron a Josué: Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Qué convicción. Habían escuchado algo y lo creen y lo reafirman. Le dicen a su líder: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Así que por esta razón dice la Escritura que a causa de los hijos de Israel, según el versículo 1 del capítulo 6, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. La ciudad estaba cerrada, bien cerrada. No sé si alguna cosa en tu vida está bien cerrada y tú piensas: no hay manera de solventar esto, no hay manera de traspasar esto, no hay manera de resolver este asunto. Probablemente tú encuentres cosas así en el orden familiar, en el orden de la salud, no sé. Pero cuando Dios está con nosotros, por muy cerrada que esté una situación, con Él nosotros podemos encontrar total victoria. Y esa convicción debe de llenarnos a nosotros, solamente que tenemos que asegurarnos que Dios está con nosotros y que otros dicen, que otros miran que efectivamente Dios está con nosotros. Los habitantes de Jericó miraban el testimonio del pueblo de Dios, cómo Dios estaba con ellos. Y eso, la gente que no conoce al Señor, la gente que son nuestros vecinos, nuestros amigos, ojalá que puedan verlo también en nosotros, como es evidente que Dios está con nosotros. Así que con esta lectura yo quisiera pedirles que abramos nuestro corazón y aprendamos. Yo quiero aprender varias de las cosas o los principios que están señalados aquí en esta historia. Y leo el versículo 2, capítulo 6. Recuerden cómo está la ciudad de Jericó. Imposible de conquistarla aparentemente. Está amurallada. El versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Josué. Recuerden, Rahab le había dicho a los espías que el corazón de toda la gente en Jericó había desmayado por causa de saber que Dios estaba con el pueblo suyo, con el pueblo de Dios. Los dos espías vinieron y le dijeron a Josué: Josué, subamos porque Dios ha entregado a esta ciudad en nuestras manos. Lo más importante, en el versículo 2, Dios le habla a Josué y le reafirma: mas Jehová dijo a Josué: mira, date cuenta, asegúrate de saber esto. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No es sino una afirmación de Dios. Quizás la ciudad está entera, todavía no la han tomado, pero en el corazón de Dios estaba consumado todo, en el sentido de que lo que Él había dicho iba a pasar tal y como Dios lo decía. Era un hecho por verse,
pero algo que estaba en el corazón de Dios y nadie ni nada lo iba a hacer cambiar. Solamente que los que iban a conquistar esa puerta de entrada a la promesa, a la tierra de la promesa, tenían que guardar la palabra de Dios, tenían que oír el consejo de Dios y tenían que hacer todo lo que Dios les pidiera. Quiero decir esto porque quizás ahora mismo tú tengas situaciones que parecen que están bien cerradas, imposible de resolver. Muy bien, es tiempo de asegurarnos de que Dios esté con nosotros. Es tiempo de asegurarnos de que nosotros estamos viviendo una vida que le honra a Él. Y es tiempo de asegurarnos de que podemos escucharle a Él claramente para saber cómo hacer para enfrentar una situación que está tan cerrada, tan complicada, tan difícil. Yo sé, hay cosas que están tan cerradas que nos hacen llorar, nos preocupan. Pero si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente asegurémonos que Dios está con nosotros. Porque todo lo que Él ha prometido para nosotros, aunque hayan cosas que estén muy cerradas en el orden familiar, en tus relaciones familiares, en tu salud, en relaciones, qué sé yo, cualquier cosa que esté bien cerrada, si Dios ha prometido algo, nadie va a poder impedir que las cosas que Dios dijo se cumplan. Pero hay varias cosas que debemos de aprender en todo esto. Y me detengo en cada pasaje porque en cada pasaje encuentro algo que a mí me llama la atención y quiero ponerlo en práctica para mi propia vida. Dios comienza a hablar con Josué. ¿Qué quiere decir eso? Claro que Dios quiere hablarnos. El problema es que mucha gente no tiene el tiempo para escuchar a Dios. Cuando tenemos una situación muy cerrada, comenzamos nosotros a ver cómo la resolvemos a nuestra manera. Y tratamos de hacer las cosas como humanamente pensamos que son las maneras más lógicas de poder resolver algo. Yo quiero pedirte que consideres detenerte un momento y escuchar qué es lo que Dios dice para ti. ¿Qué harías tú si hay una ciudad cerrada? Esa tierra es una tierra de promesa para ti. ¿Qué harías tú? Pues mucha gente puede decir, no, ya no, esta ciudad está cerrada, no podemos hacer nada. Es muy difícil lo que tenemos enfrente. Es muy complicado y no vamos a poder lograr nada. Y mucha gente echa a perder los sueños de Dios por eso. Josué no. Josué escucha a Dios. Y Dios le dice, yo te he entregado. Yo he entregado en tu mano a Jericó. Y no solamente la ciudad, a su rey. Y no solamente a su rey, también a sus varones de guerra. ¿Qué pudo haber dicho Josué? Oh Señor, pero ¿cómo es posible si la ciudad es impenetrable? Este problema es tan grande que no sé cómo lo voy a resolver. No, Josué simplemente está escuchando. Es mi oración, es mi petición para ti. Que te detengas un poco, por favor, detente un poco a escuchar qué es lo que Dios quiere decir para ese momento tan complicado que puede haber en tu vida. Porque ciertamente Él tiene una perfecta salida. Y Dios habla con Josué. Y le dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Obviamente, la lógica humana no entiende esto. Nuestra lógica no es mayor que las órdenes de Dios y lo que Dios sabe. Humanamente, cualquiera pudo haber dicho, es una locura si lo que tenemos que hacer es pelear. Darle de frente a todo esto que es un problema enfrente nuestro. Así es lo que mucha gente hace. Quiere resolver las cosas a la carrera, a la prisa,
con lo que consideran que es lógico. Dios le dice a Josué, y Josué, obviamente yo veo a Josué un hombre atento. ¿Cómo quisiera yo pedirnos a todos nosotros que tratemos de tomarnos el tiempo y tratar de ser atentos a lo que Dios dice, porque Dios todavía está hablando a su pueblo? El problema es que quizás parte de su pueblo no está tomando el tiempo para escucharlo. Y Dios le dice a Josué, vas a hacer algo que para muchos va a sonar ilógico. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. O sea, lo que Dios les dice es, no tiren flechas, lanzas, nada. No golpeen las puertas para derrumbarlas. No hagan eso. Solo van a rodear la ciudad. Y empieza a dar las instrucciones claras. Instrucciones claras. Queridos, Dios es Dios vivo y tiene instrucciones perfectamente claras para nosotros. Pero muchas veces nuestra propia lógica, nuestra propia manera de ver las cosas callan la voz de lo que Dios quiere decirnos. Por eso es importante que en la quietud, en nuestra dependencia de Dios, podamos nosotros tomar el espacio para escucharle y oír claramente lo que Él tiene que decirnos. Y aquí está, parte de la instrucción: van a rodear la ciudad y van a ir alrededor de ella una vez. Por 6 días van a hacer eso una vez. Y sigue dando instrucciones importantes. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué manera más extraña y lógico para la mente humana pensar que uno va a conquistar, que uno va a tener una gran victoria haciendo cosas que no tienen que ver con pelear con las armas de guerra? Para mí esto es bien importante. 7 sacerdotes, 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El número 7 es bien usado. Alguna gente, y es cierto, el número de Dios, se habla mucho del 7. Pero es importante entender que la presencia de Dios tenía que ir delante de ellos. El versículo 4 lo dice. Primero los hombres de Dios, los que servían en la casa de Dios, los sacerdotes, llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. La presencia de Dios no puede faltar. No puedo conquistar algo si la presencia de Dios no está conmigo. Por mucho que yo me esfuerce. Y ese es el problema de mucha gente. Ha disparado toda clase de armas, pero no tienen la victoria, no alcanzan la promesa, porque han dejado la presencia de Dios de un lado. Recuerden que el arca, para poder pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca. Al tocar el agua del río Jordán, las aguas se amontonaron y todo el pueblo pasó como por en seco, por el río. La presencia de Dios va adelante. Tiene que ser así. Queridos hermanos, que la presencia de Dios esté en nosotros, evidentemente en todos nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, acciones, todo. Y les dice, una vez van a dar vuelta a la ciudad por 6 días. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y entonces los sacerdotes van a tocar las bocinas.
Estamos hablando de 13 vueltas. Estamos hablando de 7 días. Y en el séptimo, dar 7 vueltas sobre la ciudad. No se dice aquí que hagan algo. No, más bien, esto es lo que les está pidiendo que hagan. Y ellos tenían que no hacer nada hasta que Dios les indicara. Y aquí les da las instrucciones. Cuando el séptimo día den 7 vueltas en la ciudad, los sacerdotes tocarán las bocinas. Instrucciones claras. Versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué instrucciones más raras para ir a la guerra, para conquistar una ciudad, para romper con el obstáculo que había para poseer la tierra de Canaán, que era la tierra de la promesa para el pueblo de Dios? Instrucciones claras. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, entonces todo el pueblo gritará a gran voz. Hasta entonces van a gritar. Nadie va a hacer nada antes. Nadie va a comenzar a tener mejores ideas que las de Dios desde antes. Les digo, es a la vista humana, al pensamiento humano, es ilógico querer alcanzar una ciudad, derribar una ciudad, conquistar una ciudad, dándole vuelta una vez al día y 7 veces el séptimo día y tocando cuernos. Pero es importante esto. Detalles, oír a Dios, instrucciones de Dios. Si Dios lo dice, aunque a mí no me parece lógico, es lo que Dios dijo y es lo que yo voy a hacer. Instrucciones claras, la presencia de Dios. Y en este versículo 5 me habla de todos, no unos, todos involucrados en hacer exactamente como Dios dijo. El problema de hoy es que mucha gente se dispara de diferentes maneras y van y agarran diferentes rumbos. Así no podemos lograr nada. Repito el versículo 5. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. O sea, estamos hablando de todos, no de algunos. Estamos hablando de que habían sacerdotes, estamos hablando de que habían varones de guerra. Eso tiene que ver con gente valiente, esforzada, fuertes. Estamos hablando de todo el pueblo, juntos, unidad, todos en un solo pensamiento, oyendo una sola voz, oyendo lo que Dios estaba diciendo. Entonces, cuando eso pase, todo el pueblo va a gritar y los muros van a caer. Entonces, el pueblo subirá, cada uno derecho hacia adelante. Instrucciones claras. No ha pasado nada todavía, es lo que Dios le está diciendo a Josué. Y viene la acción entonces. Josué pudo haber dicho, bueno, no sé si me gusta mucho esta idea. No, nosotros no estamos aquí para cuestionar lo que Dios dice. Nosotros estamos aquí para obedecer lo que Dios dice. Asegurarnos. No para inventar nosotros algo de nuestro propio corazón y decir, vamos a hacerlo así porque yo siento de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que Dios ha hablado claramente y que seriamente hemos escuchado su voz y ahora nos toca actuar. Aquí está Josué, el versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Otra vez, nuevamente, lo que Dios había dicho, Josué les dice, la presencia de Dios debe ir delante. La presencia de Dios debe estar en medio de todo lo que está pasando.
Versículo 7, repito, la acción, el actuar conforme a lo que Dios dijo. Josué hace eso, llama a los sacerdotes que tienen que hacer cierta cosa y dice al pueblo, el versículo 7, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová, todos los guerreros. Y así que Josué hubo hablado al pueblo. Mire, esto es bien importante, detalles. Nadie del pueblo, nadie de los sacerdotes empiezan a cuestionar lo que Dios había dicho a Josué. Josué era un hombre muy serio. Siempre estaba en la presencia de Dios. Si nosotros queremos oír a Dios, debemos de estar en su presencia. Y gracias a Dios que tenemos esa entrada libre para que en la sencillez de corazón, en la sinceridad de corazón podamos escuchar las instrucciones claras que Él tiene para nosotros. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 8, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Todas las instrucciones que Dios le dio a Josué, Él se las da a los sacerdotes y al pueblo, y todo mundo sigue las instrucciones de Dios. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Saben qué? Vamos a marchar alrededor de la ciudad, nadie diga nada. No se escuchará la voz de ninguno. ¿Qué piensa usted de eso? Marchando alrededor de una ciudad sin hablar. ¿Qué clase de instrucciones son esas? Es que no es por el mucho hablar que Dios nos va a dar la victoria, sino por el deseo de su corazón de honrarnos por obedecer lo que Él dice que tenemos que hacer. Y aquí está Josué diciéndole, no griten, no hablen, hasta que yo les diga. Así que él hizo, versículo 11, que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día. Un día sin hablar, 2 días sin hablar, 3, 4, 5, 6 días sin levantar la voz. ¿Qué clase de instrucción es esa? Hay momentos en que Dios nos quiere llamar a nosotros a silencio, simplemente escuchar y a obedecer lo que Él ha dicho. Esta historia de Jericó y cómo rodearon la ciudad y cómo Dios les dio la victoria es una historia única. A veces me preocupa que en los tiempos modernos, como es un bonito testimonio, yo quiera tomar este modelo solamente por imitación, porque suena bonito, vamos a darle vuelta a la ciudad. No, Dios es muy creativo. Dios le dijo a Josué eso. Dios te puede, si Dios te lo dice a ti, hazlo. Pero no tomemos una historia como un amuleto para repetirlo nosotros. No funciona así. No funciona así. Obviamente, haz todo lo que Dios te dice. Y si Dios te dice que hagas esto mismo, hazlo. Pero si Dios no te lo ha dicho, pues no lo hagas.
Es importante escuchar qué quiere Dios hablar a nosotros para el momento particular que nosotros vivimos. Lo hicieron por segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera, dice el versículo 14, hicieron durante 6 días. 2, 3, 4, 5, 6 días. Y todo el mundo siguiendo el consejo de Dios, las instrucciones de Dios. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Es decir, que en estos 7 días ya son 13 vueltas en la ciudad. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: muy bien, queridos, ese es el tiempo de gritar. Griten, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, cuando dieron la 7ª vuelta, el 7º día, Josué les dice: ahora griten. ¿Gritar? No íbamos nadie está pensando, vamos a tirar flechas o lanzas, sacar espada. No, no es el momento. Griten. Entonces el pueblo gritó. Dios tiene unas maneras inusuales de darnos victoria. Es que nosotros humanamente pensamos de muchas maneras, pero Dios tiene una manera mejor para nosotros. Y este es un testimonio, un ejemplo bonito de algo ilógico para la mente humana, pero no para Dios. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Queridos, si nosotros oímos a Dios, cualquier cosa que esté bien cerrada y seguimos las instrucciones del Señor, cualquier cosa que sea impenetrable va a caer, va a caer. Solamente démonos la oportunidad de escuchar a Dios y seguir sus instrucciones. Estos comenzaron a gritar y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios entregó milagrosamente a Jericó. Y cayó el primer obstáculo, la ciudad bien cerrada, para la conquista de Canaán. Si usted lee el libro de Josué, se va a dar cuenta de cuánta victoria, cuánta conquista tuvieron. Josué es un hombre de Dios. Por cierto, Josué era siervo de Moisés. Cuando Josué muere, ya no se le reconoce como el siervo de Moisés, sino se le reconoce como el siervo de Jehová. Aquí había habido una historia, un milagro, algo milagroso, como Dios entregó la ciudad. Yo sé que hay cosas en tu vida, como he dicho antes, que quizás están bien cerradas. Entonces, miras que tal vez es como imposible, impenetrable. Cuando hay cosas imposibles, entonces tenemos la oportunidad de ver un milagro. Solamente escuchemos al Señor. Y pasó todo lo que tenía que pasar. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Habían prometido que aquella mujer que las había guardado, ellos la iban a librar. El versículo 27 dice algo muy bonito. Y eso es lo que yo espero para mí. No más que esto. Estaba pues Jehová con Josué. Eso es todo lo que nos debe de importar a nosotros. Que Jehová esté con nosotros. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra.
Dios cumplió todo lo prometido a Josué. Si usted lee en el capítulo 1 de este libro, versículo 5 al versículo 9, Dios había dicho esto: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios para Josué y es la promesa para nosotros. Pero a Josué se le pidió que guardara todo lo que Dios había mandado. Es lo que Dios nos ha pedido a nosotros también, que guardemos todo lo que Él nos ha mandado. Que no nos apartemos a derecha ni a izquierda a ningún lado, sino que sigamos cumplidamente con todo el deseo del corazón de Dios. ¿Sabe que Josué está a punto de morir y está hablando con la gente, diciéndole a la gente lo que deben de hacer, cómo deben de guardar los mandamientos, la palabra del Señor? Y Josué les dice: bueno, no sé qué van a hacer ustedes al final, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová hasta el final. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es hermoso ver la historia de Josué. Es hermoso que usted tenga la oportunidad de leer todo lo que está escrito acerca de él en este libro. Muy hermoso. Dios le dio muchas victorias. Conquistó todo lo que había en el corazón de Dios. Hizo grandes cosas en su nombre. Y lo más grande que puede haber es la vida de un hombre obediente, que encontró obstáculos. Pero ante los obstáculos no comenzó a hacer locuras. Ante los obstáculos escuchó lo que Dios tenía como respuesta para vencer los obstáculos. Mi deseo es que no importa lo que tengamos nosotros enfrente, las dificultades, los obstáculos, que podamos darnos el tiempo para oír a Dios y hacer exactamente como Él dice. Estoy seguro que también los muros caerán. Que así sea con todos. Muchas bendiciones. Se les quiere. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.